Muy buenas noches. El Centro Cultural Ecuatoriano Medaro Ángel Silva y la Ruch Art tienen el honor de presentar este programa denominado Tertulia Bohemia Cromática, programa con el que se cierra la exposición virtual de artes plásticas Intersecciones Cromáticas Geográficas New Jersey, New York, Guayaquil, en la que participan Walter Barco, Danilo Esteves y Gabriel Calero. Exposición que se inició el 21 de agosto en homenaje al Día de la Cultura, al Mes de las Artes y al artista Gastón Chiriboga, que pues la tierra le sea leve, ¿no? Agradecemos al público por sus comentarios y apreciaciones a través de Facebook del Centro Cultural Ecuatoriano Medaro Ángel Silva. También agradecemos a la arquitecta Jenny Becerra Chiluisa y al profesor Pedro Tomalá Macio por sus críticas de arte. Ossie Davis dijo: cualquier forma de arte es una forma de poder, causa impacto, puede influir en los cambios, no solo puede cambiarnos, sino que nos hace cambiar. Walter, Danilo, coméntenos sus impresiones en esta exposición virtual que hoy se cierra. Y hay una pregunta también, creo que ustedes ya han participado, pero ¿para quién ha sido esta la primera ocasión en que expone sus obras de manera virtual? Me parece que en este caso es Gabriel. Por favor, tomen la palabra. Ok, buenas noches con todos. Bien, esta ha sido un ejercicio de exposición interesante en el cual hemos mostrado algunas de nuestras obras, tratando de compartirlas con el público. Parece que por ser un ejercicio, uno de los primeros ejercicios, siempre tiene limitaciones en cuanto a la público, ¿verdad? En cuanto a las publicaciones, sí ha habido como una especie de feedback. Hay muchas personas que han seguido la exposición y han visto las obras y han puesto su signo de gusto, ¿no? Los famosos likes que compartimos como parte de nuestra nueva cultura hoy en día. Entonces, yo sí rescato este ejercicio, este esfuerzo que hemos realizado y que evidentemente, como todo, puede ser perfectible, ¿no? Y puede ir mejorando continuamente. Sí hay satisfacción en cuanto a la recepción de las obras por parte de, como decía, de algún público que ha estado atento, que ha estado viendo lo que se ha compartido, ¿no? Tal vez era de hacerlo de una manera continua y no tan espaciada como para que la atención que pudiéramos convocar en un mayor público pueda ser mayor también, ¿no? Yo creo que eso es lo que puedo compartir. Gracias, Danilo. Walter. Buenas noches. Para mí la experiencia pues ha sido muy positiva. Y creo que hemos tenido una gran cantidad de visitantes a nuestras obras. No tanto como por no haberla puesto tan seguido las obras, o las pautas, la publicidad, ¿no? Sino la cantidad de eventos que se están dando virtualmente. Entonces, eso hace que de una u otra manera disminuya un poco la atención a cada uno de los eventos, ¿verdad? Y está en nosotros, pues,
estar constantemente compartiendo. Para mí es una gran experiencia. Recibí saludos de muchas personas de quienes hace muchos años atrás han adquirido mis obras, han estado en exposiciones y no me habían visto mucho tiempo. Y por este medio, pues, recibí el saludo, recibí las felicitaciones, y eso le satisface a uno, ¿no? Más allá de que una obra se venda o no se venda, pues, la satisfacción es encontrarse muchas veces con personas que no se la ha visto hace mucho tiempo. Se han ido agregando otras personas, nuevos visitantes a ver la obra. Y reitero, eso nos llena de satisfacción. Particularmente es así, para mí. Gracias. Muchas gracias, Walter. Hoy nos acompañan los poetas César Carvache y Amanda Pazmiño, y también el músico David. Amanda Pazmiño es una escritora quiteña, docente de literatura y también de inglés. Tiene una maestría en estudios de la cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar. Guía el taller de escritura poética Camino hacia el Equilibrio, Palabras que Sanan. Obtuvo el primer premio en el Festival de Poesía Ileana Espinel Cedeño en el año 2019. Sus poemas integran varias antologías de Ecuador, México, Argentina, Chile, Bolivia y Colombia. Vaya. Amanda Pazmiño nos va a leer el poema Tiempos de Renacimiento. Daniel, buenas noches. Muchísimas gracias por tan bonita introducción. Es para mí un placer poder compartir esta noche poesía que nos convoca. Y bueno, dedico este poema a todas las personas que nos escuchan y por supuesto a los poetas y a todos los artistas aquí presentes. Y con mucho cariño va el siguiente poema. Tiempos de renacimiento. El espíritu de los guerreros preparó la estrella del día, mientras nacían pesadillas en una ciudad llamada Perla del Pacífico. Cuerpos cantaron como cruces en su tibieza de mármol. Solamente hubo carne y no estatuas. El miedo devoró las entrañas con su fuego sin tiempo. Allá mi padre conoció la muerte muy de cerca, vio su cuerpo tejido en el vacío, el desierto sin estrellas en su plexo, un puñal incierto del paso de los días. Y mientras tanto bajo el cielo andino habité el diálogo con mis ancestras. Allá no cantan las esferas triunfales y aquí no hay viento que nos diga. Si no amo, me extingo, le dije. Si no me expreso, caigo fijo. Saber su vida presente como una verdad temblando entre mis manos. Saber su vida trascender un espíritu en calma. Saberlo más amante de la vida de su vida me hace volver de mis cenizas. Me dibujó el pecho con el oleaje del recuerdo de su consejo y su presencia de montaña, a la espera de volvernos a mirar a los ojos con la alegría de haber vuelto a la vida. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Si alguien del público desea hacer algún comentario tanto sobre la obra de los artistas plásticos como de los poemas que estamos escuchando, o sobre la interpretación que hará David posteriormente, pues lo pueden hacer. Justamente se trata de eso, ¿no? Aprovechemos esta tertulia para aquello. César Carvache,
escritor guayaquileño. Tiene también una larga trayectoria. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Tiene 2 maestrías, una en Comunicación con mención Comunicación Digital y otra en Educación Superior. Tiene un diplomado superior en Educación Universitaria por competencias. Es doctorante en el programa Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Es docente investigador en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión Bahía de Caracas. En las carreras Marketing, Mercadotecnia y Turismo, César es creador y líder del proyecto Aplicación del Marketing Experiencial en la creación, promoción, difusión y posicionamiento post-terremoto de la nueva imagen de los destinos Sucre, San Vicente, Jama, Pedernales. Fundador y editor de la revista de investigación científica ULEAM Bahía Magazine. Ha participado en eventos científicos en Estados Unidos y Cuba. Es editorialista, radiodifusor, escritor, tiene varias obras publicadas. También consta en algunas antologías y muchas cosas más que ahora no las menciono por el factor tiempo. Vamos a escuchar de César el poema Vamos a brindar. Buenas noches con todos y con todas. Gracias, Daniel, por la cordial invitación a estar en esta velada poética, pictórica, musical. Y bueno, me van a permitir un poquito el tiempo porque... Ok. Voy a compartir con ustedes el poema Vamos a brindar. Vamos a brindar, amor, por la ternura de la lluvia, por las nubes llenas de sueños, que como nosotros somos de paso. Brindemos por las tristes miradas de las gotas, por sus olores de mar, por sus plegarias de recuérdame, por su valentía al lanzarse al vacío, por colgar de nuestras miradas. Brindemos por los vientos solitarios que se instalan en las esquinas y conversan de sus tristezas soledades. Brindemos por las múltiples pérdidas, pero que sobreviven en la intemperie de las horas. Por el mar que florece cuando cabalga sobre las piedras, por las noches vacías de estrellas y por las tardes sin palabras. Por tu necedad de ola, por mi terquedad de cometa, por el pequeño jardín donde te nacen tréboles de 5 hojas, por esa mirada de isla con tamaño de continente, brindemos, porque después nos perderemos en un suspiro. Muchas gracias. Gracias a ti, excelente. Y como el poema dice, vamos a brindar, yo le doy la palabra a Robert Rosado, director de la Rush Art, para pues en esta tertulia hacer un brindis para los que tengan a mano pues su copita. Y si no, pues lo hacemos simbólicamente, aunque no tengamos a mano. Yo sí tengo aquí, pues, un vinito. Robert. Muy buenas noches a todos. Y la verdad que estoy muy acogido con este evento tan precioso, tan magnífico. Y vamos a brindar por esos grandes artistas que están con nosotros presentes
en esta exposición músicos, poetas y artistas plásticos que han tomado de su tiempo tan valioso y están aquí con nosotros, porque la verdad que ha sido algo muy emocionante, como dijo Walter Barco, que se dé la oportunidad que se pueda ver a nivel mundial sus artes y que vuelvan a reconectar con esas personas que han estado un poco perdidas y a todas esas personas nuevas en cuales por primera vez conocen sus artes. Brindemos por la salud de los artistas, por el amor de los artistas y por la paz del mundo. Gracias. Salud. Salud. Vamos Salud. a brindar. Salud. 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 Cayó muy bien el poema, César. Estamos gustados. Qué bueno, qué bueno. Así es. Danilo Esteves, Ya, ¿cómo hice esto. describes tu proceso creativo? Bien, sí, sí. Gracias, gracias Daniel. Bueno, mi proceso creativo es fundamenta principalmente en la investigación. Durante ya muchos años he venido elaborando obras que tienen que ver con la historia del arte. Para llegar a hacer un boceto, he tenido que leer bastante sobre la historia del arte, pero este proceso creativo siempre lo he querido vincular con el desarrollo, si se quiere, de la cultura mundial, el desarrollo del individuo, de los grupos humanos, de las sociedades. Siempre lo he vinculado con procesos históricos que han afectado a la humanidad, que nos han afectado como sociedad, como latinoamericanos. Y mi visión del arte es esa, vincular esos procesos históricos, sociales, económicos, políticos, con la historia del arte, de tal manera de que lo que intento transmitir es una visión de la historia del arte, una visión de la historia del arte que tiene que ver con los fundamentos materiales de esa historia, no solamente con la inspiración del artista, no solamente con el tema que se escoge para una determinada obra, sino que fundamentalmente esa historia de las sociedades, esa historia de Latinoamérica, esa historia mundial con la historia del arte, de tal manera de que la reflexión que se transmita a través de mis imágenes sea esa, ¿no? La historia del arte, el producto artístico, la creación artística, no solo es un producto de alguien genial que se le ocurre, sino que es producto de ese desarrollo de la humanidad. Nosotros estamos en este momento estamos donde estamos, producto de múltiples grupos humanos que han desarrollado tecnología, han desarrollado cultura y han sufrido también. Han sufrido persecuciones, han sufrido esclavitud y asesinatos. Entonces mi visión del arte es esa, no puede estar desligada de toda la historia de la humanidad. Y trato de transmitir eso a través de una investigación, como decía, en lo que es la historia del arte y en lo que es la historia socioeconómica y política de nuestras sociedades, de Latinoamérica, del mundo. Y ahí utilizo, el color es una
Yo diría que el color en mi trabajo no es tan importante. La forma en alguna época del desarrollo de mi trabajo tampoco fue tan importante. De alguna forma ocupan un segundo, tercer lugar frente a la idea que trato de transmitir, el concepto que trato de transmitir. Obviamente que no me despreocupo de la forma ni me despreocupo del color tampoco, ¿no? Pero ocuparía una especie de segundo o tercer aspecto en la composición. Yo creo que ese sería, a modo sintético, un poco el proceso por el cual empiezo a ver imágenes, empiezo a reunir imágenes, y ahí voy seleccionando cuáles de esas imágenes me sirven para el mensaje que quiero transmitir, o la idea que quiero transmitir, la propuesta que quiero hacer, ¿no? Eso sería. Gracias. Gracias, Danilo. Pues un artista plenamente comprometido, ¿verdad? Es ese arte de compromiso, como lo denominara Jean-Paul Sartre. A continuación interviene David. David, y va a interpretar el pasillo El alma en los labios, música de Francisco Paredes Herrera, y pues la letra de nuestro gran Medardo Ángel Silva, modernista. Recordemos pues que integró la generación decapitada junto a Arturo Borja, Humberto Fierro, Ernesto Novae Camaño. Entonces escuchamos a David, el pasillo, el alma en los labios. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño, que en hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo, que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora, para expresar mi amor. Solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus labios desnuda
dejar mi palpitante corazón que te adora. Aplauso. Walter, ¿de qué modo realizas la selección del soporte de tu obra? Y la pregunta la hago porque realmente debe haber un secreto. Cuéntanos. Sobre mi obra, dependiendo de lo que vayas a plasmar. Si son casas representativas de Guayaquil, ¿no? Prácticamente que se tiene que hacer tiene que buscarse una piedra que sea acorde a la casa que voy a realizar de Guayaquil. Si encuentro una piedra, no necesariamente con la forma de una casa, de las casas sean coloniales o del siglo XIX, de las de Guayaquil, plasmo en ella, veo la piedra y ya tengo la idea más o menos de lo que voy a hacer y comienzo a trabajar en ella. Y mi trabajo lo veo yo como más testimonial en cuanto a la arquitectura de ese Guayaquil que se fue, de ese Guayaquil romántico, ¿no? Ese Guayaquil de madera, ese Guayaquil de las chazas, de los balcones grandes. Basado en cuanto a la arquitectura colonial en las obras plasmadas por el maestro José María Ronco Sandaverro. En las plumillas de él, muchas las reproduje en piedra. Y las otras casas, las que alcancé a conocer, también, y cogiendo testimonio de ese paisajista urbano, de la escritura, de ese gran maestro, de ese detallista con la palabra, con la escritura, ¿no? Joaquín Gallegos Lara, donde escribe en Las Cruces sobre el Agua esa radiografía de ese Guayaquil de esa época, ese Guayaquil, pues, de los grandes patios, de los caserones, de las grandes casas señoriales que se hicieron tugurio debido a la pobreza de mucha gente, a lo que llegaron, perdón, a ser pobres, por la época del gran cacao. Cuando el cacao decayó por una peste y comenzaron pues, a tugurizar sus grandes casas. Sus grandes casas. Entonces, yo conocí una de esas casas, creo que tendría unos 5 años. Mi madre de Quevedo me llevaba a Guayaquil, pues siempre me cargaba, porque yo era muy travieso en mi casa, pues hacía travesura, entonces tenía que cargarme ella para que no haga travesura. Y conocí una casa, ahí vivía una amiga, y conocí, veía ese patio, es una casa grande, pero eran muchos cuartos, ¿no? Era un tugurio, pero se veía vida, o sea, a los vecinos que peleaban por lo que tenían que lavar, lo tenían que peleaban por el cordel, por el agua, etcétera, ¿no? Pero había vida en esos patios, ¿no? Eso me llenó a mí muchísimo, me gustó ver y ver la arquitectura de ese Guayaquil. El Guayaquil, pues ya se ha perdido, entonces digo testimonial porque va quedando un testimonio plasmado en mis obras de ese Guayaquil que muchos no conocieron, pero a través de las obras, e igual como conocimos nosotros, por las obras del maestro Robert Sandaverro, quedará para futuras generaciones pues ese testimonio de ver cómo fueron nuestras casas. Gracias. Muchas gracias, Walter Barco. El público tiene también la palabra, levantan la mano si desean hacer algún comentario. Recuerden que esta tertulia es justamente para eso, para expresar nuestros puntos de vista, nuestras emociones. Yo quiero decir algo. Por medio, y esto va para todos los artistas, todos los que participan, por medio de sus obras se inmortaliza su trabajo y se inmortaliza una historia que están llevando al público. Entonces, mi pregunta es para todos los artistas, y más que una pregunta es,
a las generaciones que se van levantando de artistas nuevos, en su experiencia, ¿qué legado, qué experiencia le quisieran ustedes compartir o qué enseñanza de su experiencia quisieran ustedes inmortalizar en ellos para que ellos, al igual que lo están haciendo ustedes, inmortalicen sus obras? ¿Qué sería lo que ustedes le dirían a los que se están levantando ahora? Abierto el foro. Bueno, ¿qué le diríamos a la nueva juventud? Realmente, yo me preguntaba cuando era muy joven, ¿qué diría yo cuando tenga la edad que tengo? Ya me tocó ahora decir lo que hubiera dicho. Yo realmente, yo creo que la juventud paso a paso va a ir descubriendo cada uno de ellos lo que le toca descubrir, ¿no? Y nosotros seremos un ejemplo solamente para que ellos tengan una pauta y lo que las palabras que nosotros vamos a decir siempre, la actividad que desarrollamos va a ser siempre una pista que va a servir para que ellos amplíen mucho más la potencia creativa y pictórica en el caso de la pintura. Siempre seremos un ejemplo como lo fueron los grandes maestros para nosotros, antecesores, muchos ya fallecidos, por supuesto, que nos queda siempre esa semilla y también ese aprendizaje, ¿no? Yo creo que hay que ser muy humilde para decir que hemos aprendido de cada artista que hemos conocido en vida y de cada artista de la historia, porque siempre hay una información, siempre hay una lección, siempre hay un método, un seguimiento, un proceso. Y lógicamente Walter tiene un proceso definido y sorprendente, ¿no? Porque es una cosa nueva el asunto de la litopintura. Danilo tiene un trabajo también sorprendente dentro del tema y vamos viendo cosas que entre nosotros mismos nos vamos aprendiendo cosas, ¿no? Temas, más que nada técnicas, y siempre en las obras sugieren algo en diferentes direcciones a diferentes personas, diferentes conocimientos. Es un lenguaje completo. La pintura, ¿no? Que es libre de interpretación y la pista siempre está ahí. Depende de cada persona, de la nueva generación, que vayan reconociendo y más que nada apreciando eso. Primero hay que apreciar, respetar y apreciar lo que otro ha hecho y luego retomar y producir algo nuevo, algo diferente, algo que sientan ellos muy adentro, ¿no? Que quieran manifestar desde adentro. Los que les gusta pintar lo que ven, lo pintan, ¿no? O sea, hay dos formas. Hay muchas formas, pero yo digo dos. Una que nace desde adentro y una que viene de afuera para producir la creatividad, en el caso de la pintura, ¿no? De la pintura también. Eso es lo que yo podría decirles. Gracias. Gracias Gabriel. Parece que alguien más quería tomar la palabra. Amanda. Muchas gracias por el espacio, por la escucha. Bueno, pues recordar que cada palabra, cada experiencia es una joya en nuestra vida y también alentar a que estas experiencias de vida sean llenas de luz, ¿no? De mucha conciencia, de mucho amor hacia uno mismo primero y que bueno, que las futuras generaciones crean en sí mismas, más allá de compararse con otros artistas, más allá de compararse con grandes referentes, más bien inspirarse en esa potencia creadora única que existe en cada ser. Y muchas gracias. Qué lindo escucharnos. Gracias por tus palabras. Creo Gracias. que esa es la misión, me doy cuenta del taller de escritura creativa que tienes, Amanda. Felicitaciones. Y en este momento, Amanda Pazmiño nos va a leer el poema Taller Andino. Qué gusto.
Taller andino. El flujo de un cuerpo en movimiento es una raíz que viaja hacia el agua y se adentra en tu pecho. Solo así canta su refugio en tu mirada engendrada de cordilleras. Las palabras que mi boca pronuncia nacieron del trigo. Ahora las escucho mientras mi corazón late expandido, brutal y genuino, hacia un centro intangible pero cierto. Un día habité un vórtice del que brotó una lengua antigua, entonces supe que no habría miedo. La resonancia nunca fue débil en la voz del fuego. Supimos trastocar un rectángulo de luz, erosionar kilómetros y despejar a tiempo la niebla. Nos tejimos de vida para no dejarnos vencer y preparar el camino en el océano del tiempo, ahondar el presente en la búsqueda de un caudal, radicalizar el deseo de estar. ¿Qué es la vida hoy sino un diálogo infinito para socavar la idea del vacío? Transmutar el llanto en quietud para que asome luz en nuestros ojos. Sabernos hijas del amanecer como un milagro cotidiano. Ser un puñado de sonrisas que fragmentan la distancia de los cuerpos a través del sonido. Un día más de sol llega para cumplir el rezo. Y la certeza de que la esperanza te prepara la mirada. Esta es la realidad del oxígeno. Siempre se puede ir un paso más hacia adentro. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Estaba tan concentrado que a los 10 oxígenos recién respiré. Me había olvidado respirar. Muy bonito. Lindo, lindo, lindo. Maravilloso. César, Gracias a ustedes. Salud. muy linda su poesía, Amanda. Muchas gracias por permitirnos Hubieran escucharla dicho esta noche. que hubieran dicho que se iban a servir vino para uno también conseguir por ahí. Yo no Porque vengo, yo no tengo. los veo beber allí, y entonces como que no estamos a la par todos, ¿no? Yo No tuve me que buscar parece. agua. No me parece, no me parece. Una agüita porque que dice que Lo importante es que se moje el estómago. Póngale el agua nomás. claro. Robert, Lucy. Dígame. Buenas noches a todos que llegamos tarde por la conexión. Mi hermano Alberto, Calero. Alberto, Sí. decía, César Carvache nos va a leer el poema El tiempo me acecha con sus garras. Ok. A ver. El tiempo me acecha con sus garras. Esta ciudad quema tanto como la soledad. El sol se deshoja por la ventana y yo solo quiero tocarte, vivirte, volar tus sueños, sentir tu cuerpo de mar regado sobre mis manos, palpar tu piel como semilla en mi cuerpo, girasol, ocaso, mansedumbre. Me gusta describirte desatenta, desnuda al vuelo de mis caricias, enraizada en los desiertos de mis silencios, camino en ti, andas en mí, ciudad callada, danza de los vientos. Afuera el cielo es tan mar, tan semilla, tan tú. El tiempo es una guitarra gaviota, la vida este mismo instante. Sombras como árboles amamantándose entre tanto cielo que florece. Muchas gracias.
Aplauso, aplauso. Excelente, excelente. César, Salud. Vamos a meter salud. César, eres un artista Salud. multifacético, eres profesor universitario, investigador, radiodifusor, escritor. ¿Cómo logras combinar tu tiempo para realizar todas estas funciones? 24 horas. Bueno, acabo de cumplir 55 años y No puede. todas estas actividades las he venido haciendo en el transcurso de ese tiempo. Comencé mi vida involucrándome con la poesía en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Ahora resido en una ciudad puerto llamada Bahía de Caracas, en la provincia de Manabí. Entonces, comencé pasado los, creo que cerca de los 30 años, algo así, o menos, 25, 30 años, involucrándome con la Casa de la Cultura, con algunos poetas, que yo les llamo verdaderos poetas, como aquí a la amiga Pazmiño, porque yo en realidad me gusta andar como la lluvia, andar como el mar, de aquí para allá y de allá para acá, y solamente balbuceo palabras y borroneo pensamientos. Entonces, de allí comencé, yo le digo a mis alumnos mi vida delictiva, porque comencé a irme a un lugar donde realmente la gente pragmática no le gustaría estar, porque el mundo de la poesía, cuando tú la empiezas, es maravillosa para ti, pero negativa para la otra parte de la vida, que es la parte económica y la sobrevivencia. Pero uno se encuentra allí embebido, envuelto, y le gusta estar en esa parte. Y de allí el estudio de la universidad, comunicación, que es una de mis grandes anécdotas, haber estudiado comunicación social, porque la psicóloga de mi colegio me dijo, cuando yo le indiqué que iba a estudiar comunicación, me pegó un gran grito y dijo, no, ¿cómo puede ser posible? Tú tienes que estudiar otra cosa. Entonces me indicó de que yo tenía que estudiar comunicación social. Porque además era una persona bastante inhibida, con muchas palabras por dentro, pero pocas formas de expresarla por fuera, hacia afuera. Entonces creo que fue mi gran carrera, y de allí me involucré con los medios de comunicación al tiempo que hacía poesía, por la inclinación literaria. También di clases en colegios particulares, di clases de literatura y escribía para los diarios donde trabajaba en el segmento de segmento literario. Y bueno, me involucré con todo eso. Así es que todo ese proceso que tú mencionaste al principio, realmente hasta esta altura en que yo nunca me iba a imaginar, he escrito obras teatrales donde también he participado con mis estudiantes, he hecho cuentos breves, no me he metido con la novela porque eso es demasiado para mí, y he hecho periodismo. Entonces ahora soy docente universitario, nunca se me pasó por la cabeza, y contigo estuvimos acá en Bahía de Caracas haciendo, creamos dos talleres para promotores culturales. Fue un buen tiempo realmente eso, y siempre lo recuerdo también. De tal manera que todo eso parece mentira, pero queda, tú lo puedes decir en unos pocos minutos, ¿no? Que ha hecho tal cosa, ha hecho tal cosa. Y lo más importante de la poesía es que me ha ayudado a conocer a gente muy buena como ser humano, muy interesante, muy inteligente, e ir a otros países. Y eso realmente es significativo. De ahí yo no sé qué me dio, me imagino que el ser docente universitario, las exigencias de hacer investigación científica, entonces se me ha llevado a otro mundo, ¿no?
hacer el gran salto de la palabra poética a la palabra científica y a las metodologías y todo este rollo de las ciencias. Entonces, ahí tuve que abandonar, creo que como una década abandoné a la poesía, y ahora gracias a ti, gracias a otros poetas que me están invitando a eventos como el de Colombia, el de Palmira, y realmente que me siento feliz porque es como que volver a respirar ese aire fresco de la poesía, ese aire húmedo después de la lluvia, sentirte un poco más vivo. Es importante para mí. Gracias, Daniel. Muchas gracias, César. Leonardo da Vinci expresó lo siguiente: la pintura es poesía que se ve y no se siente, y la poesía es pintura que se siente y no se ve. Leonardo da Vinci. Muy bien, muy bueno, precioso. Me gusta, me gusta. David nos va a interpretar el Pasillo Pasional, música de Enrique Espín Yepes y la letra del gran Adalberto Ortiz. David. Amar sin esperanza y dar el corazón con todo el alma, porque siempre yo he de amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca ni vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin sentir compasión. Mas nunca olvides que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Soñar que nos quisimos y es solo recordar una quimera, porque siempre yo he de amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca ni vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Bravo. Muchas gracias. Aplauso. Bravo. Muchas Aplauso gracias. y otro vasito de vino. Muy bien. Un vaso de vino. Saca la mano Daniel. por la pantalla. Sí, Salud, salud, salud. Querría decir algo. sí, adelante. Salud. Sobre la pregunta que hacía sobre qué transmitir o qué dejar a la juventud. Yo estoy viendo que nosotros estamos inmersos en una
historia, ¿verdad? Como Latinoamérica ha atravesado nuestros artistas que fueron los fundadores, digamos así, o los experimentadores, ¿no? Empezaron a trabajar con las culturas nuestras, las culturas precolombinas, ¿verdad? Luego se empezó a trabajar con el tema de la identidad nacional, de la identidad latinoamericana. Entonces, eso es como un recorrido que ha venido atravesando la historia del arte y de la cultura en Ecuador y en Latinoamérica. Nosotros tenemos ahí los testimonios del gran muralismo mexicano, y acá en nuestro país las obras de Guayasamín, las obras de Tábara, la gente, todos los artistas que trabajaron con la cuestión precolombina, ¿verdad? Yo creo que ese es una especie de línea conductora que debería a los artistas interesarles, ¿verdad? Para que se involucren con ese tipo de continuidad. Hoy en día, obviamente, estamos inmersos en una cultura global y los problemas ya no son solamente de la cultura latinoamericana, sino de la globalidad. Y entonces el arte debe responder a esa contemporaneidad, según la forma en que yo lo veo, obviamente. ¿Qué pasa con la identidad nacional? ¿Qué sigue pasando con la identidad nacional? ¿Es valedera hoy en día o ya no? Es propio trabajar sobre una identidad regional, una identidad latinoamericana, una identidad global al mismo tiempo, pero que rescate los valores nuestros, nuestras características importantes de la cultura, las características importantes de nuestras etnias, de nuestros grupos étnicos que son excluidos. Yo creo que ese conjunto de elementos que integran nuestra sociedad ecuatoriana y latinoamericana son importantes temas inspiradores para la creación artística, ¿verdad? De tal forma que una respuesta hacia qué decirle a la juventud es un poco decirle con nuestras obras, a través de nuestras obras, obviamente, de nuestras palabras o de nuestras imágenes. Esto está pasando con Latinoamérica, esto está pasando con el mundo, y queremos que esta corriente juvenil que viene detrás de nosotros y se involucre en darle continuidad a esa trayectoria que hemos recibido de grandes artistas y se involucre con los temas que están vigentes y actuales en este momento, ¿no? Eso en la parte de la pregunta. Y respecto a lo de Walter, desde hace tiempo me da la vuelta la idea en la cabeza sobre las piedras, el tema que tú le preguntaste a Walter. Walter lo expone muy bien, su obra es una obra de testimonio, una obra que recupera la historia, ¿verdad? Que recupera la historia, una parte de la historia que es cierto, es una parte de la historia colonial, pero es de nuestra historia. Yo lo que quería decir es respecto a las piedras. Las piedras a mí me parecen que es un elemento importante en la obra de Walter. Y desde ese punto de vista está recogiendo Walter elementos de la materialidad, elementos de lo geográfico, elementos inclusive de lo social, porque a través de esa piedra ubicada en determinados lugares de, qué sé yo, cuando estaba aquí de Guayaquil y ahora que está allá en New Jersey, de allá, de esa zona, de esa geografía, esas piedras tienen una historia a sí mismos. O sea, ahí se estarían uniendo dos elementos. El elemento de la arquitectura colonial, el elemento geográfico, histórico, social, que no nos dice nada, o sea, está mudo, pero que si se le dice al público, esta piedra fue recogida en tal lugar, en tal fecha, compartida por tal grupo social,
O sea, ya se le está incorporando otro elemento que combinaría la parte colonial con la parte contemporánea de la vivencia de los grupos sociales y de él, de Walter mismo, del creador. Me parece que esa piedra está ahí ocupando un elemento, ocupando un papel no suficientemente destacado. Eso es lo que quería aportarles. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Danilo. Perfecto. Excelente exposición, magistral, maestro usted, magistral. Felicitaciones. Efectivamente. Ahí está la piedra, ahí está. Volver la mirada hacia nuestra historia, volver hacia tanto lo local, lo regional, lo latinoamericano, como dice Danilo, y ese compromiso que yo lo veo constante en la obra de Danilo Esteves, ese compromiso del artista que es enviar un mensaje a un público e involucrarlo con un entorno concreto, historia, sociedad, etcétera. Octavio Paz decía que las palabras son puentes, ¿no? Mientras el amigo hablaba de las piedras, recuerdo que hace unos días atrás mi esposa me dijo que ella tenía las piedras que yo le traje de Chañaral, de Chile, del desierto de Atacama, cuando me invitaron a un encuentro allá, y también en México, ¿no? Entonces las piedras, como los seres humanos, somos brasas, somos huella, somos una respiración que está en cada uno de los sectores donde está esa piedra. De hecho, yo creo que el ser humano es piedra, pero es una piedra que late, que resurge, que se transforma, ¿no? ¿Verdad? Algunos que en vez de evolucionar, involucionan, ¿no? Pero sigue siendo ese gran cambio. Piedra en movimiento seríamos. Sí, exactamente. Excelente. Interesantísima la opinión de César. No sé si alguien más desea tomar la palabra. Sí, Amanda. Solo un par de cosas. Ya, ok. Bueno, primero agradecer, esta tertulia tan interesante. Sí, creo que las piedras habitan ya el planeta mucho antes que nosotros, ¿no? Entonces guardan información muy valiosa sobre nuestro pasado y también nos pueden dar como pistas del futuro. Creo que son, según las sabidurías ancestrales, todo elemento de la tierra, todo elemento del universo tiene un espíritu. Y es muy hermoso saber también cómo hay tantos tipos de piedras de río que son súper livianas, las piedras del mar, o las piedras que fueron alguna vez lava, ¿no? Entonces, eso, como pensarnos en conexión con la tierra, con todos los elementos de la vida es maravilloso. Y me encanta ver el cuadro, ese cuadro que está de fondo, ahí justo detrás de nuestros compañeros pintores, que parece un lobo. Tiene un fondo rojo, no sé qué sea en realidad, pero me ha recordado al tótem del lobo andino. Sí, un lobo, como un lobo combinado con oso. Qué bonito. ¿Pudieras mostrar la obra? ¿Cómo se titula esa obra? Está muy bella. Acércala, Gabriel. Déjala ahí que yo te pongo la pantalla. La obra de Gabriel está preciosa. ¿Cómo se titula, Gabriel? No sé, está muy bonita. Es un tótem americano, sudamericano.
¿Un qué? A alta velocidad. Un tótem a alta velocidad. Es bellísimo. Precioso, Gabriel, precioso. Muchas gracias. Buenaza, esa obra, esa serie que tiene Gabriel y que viene desarrollando es buenísima. Sí, te deseo Gracias muchas por ganas. todo su arte, compañeros. Gabriel, Muchas eh, óyeme, Gabriel, Dime. esa viene para la exposición de diciembre. Discúlpame, esta piedra la voy a pegar aquí. Escúchame. Voy a hacer un collage. Escúchame. ¿Ya? Un collage, que como dijo, mira, las piedras están siempre, llegaron todas, la mayoría de las piedras llegaron en meteoritos. Imagínate que es más allá de la existencia de la Tierra. Claro. Y Más. Son milenios de años, millones de años. Luz. Y agua también. Agua también. No, lo que pasa es que ahora tenemos los años, los millones de años a velocidad cromática. La velocidad cromática es casi como un poco menos, más lenta que la luz, pero más rápida que el sonido. La velocidad cromática. Está a 500 millones de años. 310, sí. Desde la cueva también y más atrás, ¿no? Mucho más atrás. Sí, porque también va Pues, salud, perdone por la interrupción. La más rápida de la luz es la del pensamiento, por Gabriel, ¿no? Claro. El pensamiento, la velocidad de pensamiento es más rápida, claro. Porque tú piensas, estoy pensando que estoy en Guayaquil. Un segundo, ya estoy en Guayaquil. Ya estoy de regreso, estoy acá. qué sabiduría, compañeros. Gracias por su experiencia. Y me honra mucho estar aquí porque yo crecí en Guayaquil, ahí están mis raíces literarias y de verdad es como sentirnos muy cerca. Y gracias a Medardo Ángel Silva también, porque gracias a él existe este momento y yo quiero enviarles un fuerte abrazo de palabras a todos. Muchas gracias Amanda. Muchas gracias, igualmente un fuerte abrazo para usted, para todos. Muchas gracias. Igualmente. También Lo es maravilloso. Abrazos para todos. Es impresionante para mí. Realmente impresionante. Me ha sorprendido de tal manera que todavía no salgo del asombro de la potencia tecnológica, ¿no? Yo que estaba en contra de la tecnología, imagínense toda la vida, hoy estoy gozando de la tecnología, ¿no? Y ya nos adaptamos porque ya poco a poco no va a hacer falta reunirse. Suficiente esta reunión virtual, ¿verdad? Yo le llamo brujería moderna. Brujería moderna, dice Alberto. No, siempre va a ser necesario. Siempre va a ser necesario el abrazo. El saludo fraterno, estar cerca, es necesario. Como herramienta es necesaria, pero para la humanidad no tanto, porque no podemos prescindir del vino ni de los abrazos, así es que no. Ah, sí, el saludo cerca. Claro, sí. Así es. Y tampoco se puede tener hijos por virtual, ¿no? Ahora todo es posible. Gabriel. Y darnos esa bohemia, Gabriel, ¿no? Gabriel. En Guayaquil. La bohemia. Esos recorridos largos. La bohemia es lo máximo que puede existir. ¿No? La bohemia viene a ser más o menos los caminos de ida y vuelta de cada uno de nosotros en grupos, ¿no? La bohemia viene a ser más o menos, o sea, todo lo que estamos haciendo, la poesía, la pintura, la escultura, y la bohemia mismo, o sea, me suena como a algo lejano, cercano y también perenne. Y ahí está, o sea, es algo que pertenece a nosotros, inherente a nosotros. Eso no podríamos existir los artistas en bohemia. Es parte de la cultura. La bohemia es el tiempo del destiempo. Nos encontramos y nos desencontramos. Y ahí seguimos. Eso es poesía. Muy bueno. Gabriel, has desarrollado
una trayectoria entre la pintura, en alguna época la escultura, la publicidad en las agencias y la docencia universitaria. ¿Cómo defines el arte? Bueno, la definición del arte todos la conocemos, hay muchas definiciones, pero me voy hacia el sentido siguiente. ¿Qué hace el arte en medio de todas esas cosas? El arte es un lenguaje que felizmente está en la publicidad, felizmente está en la misma pintura, está en la escultura, y nunca me pude apartar del camino artístico, porque desde que empecé a trabajar en dibujo, ¿no? Dibujando y siempre dibujando, y colores y más colores, y mi mente está llena de eso, de colores, como todos los artistas, de colores y colores a una velocidad inmensa. O sea, es una cosa que entra y sale, aparece, desaparece, es nato en el artista, en todos nosotros que tenemos eso. Como así como los matemáticos tienen números, nosotros tenemos colores y formas que se contraponen, formas que quieren salir, que están pidiendo salir, está dentro de uno. Cada uno, de pronto a veces estamos observando y también viene afuera, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero he compaginado, siempre he tratado de tener una ocupación que tenga relación al arte. Por eso la publicidad y la docencia fue también, lógicamente, docencia en publicidad y mercadotecnia, ¿no? Que tenía que ver con el diseño gráfico, la redacción y todo lo que es creatividad. Más que nada, lo más importante es la creatividad, el valor principal es la esencia de todas las artes, la creatividad. Entonces, cuando uno se ejercita para la creatividad, empieza a hacer sus pesitas mentales, se va al gimnasio mental para levantar pesas en potencia, en resistencia mental, hasta que logra establecer un código de entendimiento creativo. O sea, se diría que cada uno de nosotros tenemos un proceso. Alcanzamos a encontrar un proceso que es nuestro. Nace con nosotros y se enriquece con el resto de personas. Y ya cuando conocemos el proceso es fácil procesar todas las ideas, ¿no? Hasta donde se pueda, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, por supuesto. Eso. Gracias. Yo tengo una Gracias. inquietud, Daniel, no sé si se pueda, con el maestro aquí, pintor. Claro, Y entonces, por supuesto. porque yo camino, no sus mismas huellas, pero los mismos caminos suyos. Yo, en cambio, de la poesía salté a la publicidad y ahora también, así mismo, doy clases a estudiantes de mercadotecnia y marketing. Y bueno, la pregunta es la pregunta cotidiana que se hacen siempre. ¿El creativo nace o se hace? ¿Qué dice usted desde su punto de vista? Yo, esa pregunta siempre me hacían los estudiantes. Yo les decía, bueno, yo tengo versiones. Sí, todos los seres humanos nacemos creativos. Nacemos creativos por muchas razones, ¿ya? Todos nacemos. O sea, la creatividad está inserta en el ser humano, en el ADN viene la creatividad. Ya está. Lo que pasa es que algunos seres humanos no la utilizamos y la vamos dejando de lado. Y cuando queremos retomar, es necesario hacer una serie de ejercicios, una serie de estudios para recuperarla. Pero la creatividad está en el ser humano innata, como la sangre, como el ADN, ¿verdad? Entonces, le pertenece al ser humano. Por supuesto que le pertenece al 100%, el ser humano la puede tomar y retomar como el pensamiento mismo, como la palabra, como la comunicación que existen y han existido por siempre. Las matemáticas mismas existen y existieron por siempre. Lo que ha hecho el ser humano es investigarlas, retomarlas y utilizarlas. Y hasta cierto punto, ¿no? Porque siempre falta mucho por descubrir. No sabemos hasta dónde llegaremos en conocimiento a nivel mundial, a nivel de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, la creatividad se nace, a veces se olvida, se recupera y se hace. O sea, en un concepto más corto, las dos cosas sirven. O sea, la creatividad se nace y se la puede hacer porque
el ser humano es capaz de recuperar lo que ha perdido en algún momento dado por diferentes razones, porque se dedicó a otra cosa, porque estaba trabajando en otro asunto, estudiando otras cosas. Pero la creatividad actualmente, imagínense que hasta el futbolista es creativo. Esos goles creativos tremendos. Entonces quiere decir que la creatividad está inherente en el ser humano, definitivamente. Muchas gracias. Gracias. Gabriel. Si hay alguien más que desee tomar la palabra. Daniel. Sí. A mí me gustaría hacerle una pregunta a todos los artistas. Díganos. Ok, yo quisiera saber quién ha sido el artista o el poeta, el cantante que ha influenciado a ustedes y por qué. Muy buena pregunta. ¿Quién empieza? Y le damos el paso. Yo digo, ¿puedo decir algo? El tema de ¿Digo la... algo? Okay. El tema de la creatividad, y después para responderle a Robert. Sí, lo que dice Gabriel es cierto, ¿no? Todos los seres humanos tenemos la creatividad como una herencia genética. Una herencia genética y como un potencial, ¿verdad? Efectivamente vamos transmitiendo a través de las generaciones toda esa herencia genética e histórica. Entonces es una combinación de elementos que vienen con el ser humano, elementos biológicos y elementos históricos que se combinan para dar como resultado esa creatividad. A veces la vemos en los niños tiernitos, hoy en día mucho más con todo este desarrollo tecnológico. Y obviamente está influenciando la tecnología, pero también esa familia, ese padre, esa madre, ese hermano, etcétera, influencia en ese niño de 2, 3 años en relación a cómo va experimentando su diaria convivencia, ¿verdad? Entonces, es una combinación de factores biológicos e históricos y que se va desarrollando a través de las experiencias, el conocimiento, la información, etc. Y para responderle a Robert, yo diría que hay muchos artistas que han influido en mi trayectoria, pero básicamente habrían dos. Guayasamín en el campo ecuatoriano, por toda esa fuerza del rasgo, todo ese expresionismo, y Picasso en cuanto a ir dando de una serie a otra, investigando permanentemente y no quedarse satisfecho con un producto, con un estilo, digamos así, ya darlo por terminado, dar por terminado su proceso creativo con un estilo, sino que siempre estuvo evolucionando. Yo diría que esos son los dos pilares de mis influencias en la adolescencia, en la temprana adolescencia. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Excelente. Danilo. Muy bueno. Coincidimos mucho ahí. Tomo la palabra. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? ¿Puedo tomar la palabra? Ya, Gabriel. Sí. ¿Gabriel o Amanda? Yo estoy tomando la palabra. Ya, no, estoy tomando vino. Estoy tomando... Gabriel. Saludos, Gabriel. Coincide con súper inspirado. Adelante. Es que me dice, toma la palabra aquí, y yo voy a tomar vino. Sí, la tertulia es con vino. La bebida espiritual, la bebida espiritual. ¿Con vino o no con vino? La reunión. Con vino. O sea, fue conveniente la reunión. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que
coincidimos con Danilo, yo y realmente admiro mucho a Waldo Guayasamín porque ese rasgado justamente la espátula. Y también la espátula en lo rasgado y el extremo de lo duro, ¿no? Del trazo, ¿no? Pero él después en una parte de su tiempo, él se va a lo líquido, se va a la tinta y lanza unas tintas tremendamente fluidas, o sea, que yo no sé qué habrá sentido, qué habrá pensado. Él decía que era milenario, ¿no? Que él era el que aspicara en una época que ha vivido toda la eternidad y que volverá otra vez a ocupar un espacio ahora pues más adelante en la plástica, ¿no? Del mundo, ¿no? Sí, me gusta mucho eso lógicamente empecé a hacer copias de Guayasamín desde muy muchacho, y lo hice por mucho largo tiempo, me ha gustado bastante. Es más, se me pegó. Llegó un tiempo que trataba de hacer algo mío y me salía Guayasamín. Así que, en mi caso, como dice Danilo, por su versatilidad y su avance definido en todo lo que es el arte moderno, diría yo. Pero hay de los extranjeros, alguien que siempre me llamó la atención y que lo sentí muy de cerca fue a Leonardo da Vinci. Yo me acuerdo que el gran maestro ¿cómo es? Bueno, se fue la mente la piel, perdón a todos y al maestro. Hablábamos sobre un tema de que él trabajaba el color sobre el color, o sea, en acrílico y dándole un contraste entre color. En cambio, yo lo que hacía es difuminar. Y en una exposición con él, yo le decía, yo mucho ese trabajo, yo no lo puedo hacer. Jaime Villa. Todavía. Me dice, no, Jaime Villa. Y él me dice, a ver, Gabriel, me dice, yo todavía no puedo difuminar. No sé si lo dijo para ayudarme, probablemente sí. Tú sabes que yo creo que todos podemos hacerlo, ¿no? Pero en todo caso me ayudó en ese sentido y yo difuminaba, siempre todo lo difuminaba, ¿no? Y para llegar al pincel seco tuve que romper el esquema porque justamente la difuminación lleva más tiempo, ¿no? Es más tiempo de trabajo. Entonces quise cortar el camino de hacer un trabajo más rápido, en el sentido de trazo y secado, ¿no? De que se termine en menos días, ¿no? El trabajo, bueno, por acelerar el tiempo, porque ya vivíamos desde el siglo pasado un tipo vertiginoso, ¿no? Avanzaba, no, el tiempo no avanzaba. Nosotros avanzábamos en el tiempo tan veloz que hasta que, mira, llegué a 64 años, tan rápido, apenas tenía 15 el otro día y ya hoy tengo 64. Entonces, por avanzar rápido y abarcar lo que más podía, y que no ha abarcado nada todavía, imagínense, traté de solucionar cosas de técnicas, ¿no? De ver técnicas del uno y del otro y tratar de entender cada uno, cuál es su proyección, qué es lo que intentaban, qué es lo que dijeron y todas esas cosas, ¿no? O sea, para mí sí me valió bastante seguir esa línea de los grandes maestros, ¿no? A quienes yo admiro, como estoy diciendo ahora. Esa es la respuesta para ustedes, para Walter, para Danilo, Daniel, a los compañeros de la poesía. Y la pregunta que hizo vos, eso es más o menos, ¿no? No es tanto, digamos que falta algo más esencial, pero por ahí eso es lo que yo quiero decir. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Salud. Amanda estaba en espera y luego Walter. Amanda. Bien, sí. Amandita, a ver, vamos a ver, escuchemos. Muchas gracias. Chéverísimo aprender de ustedes, sabios maestros. Y bueno, puedo decir que en mi adolescencia Cortázar tuvo un gran potencial de influencia en mí a partir de esa libertad total en la palabra, ¿no? Y de crear personajes que nunca antes se habían mencionado, más bien como arquetipos, ¿no? Los cronopios, los famas, y así, ¿no? De ahí vino Blanca Varela, justamente por esa concisión en el lenguaje, esa precisión en la palabra. Y bueno, ella es una poeta peruana, de un poderío en sus palabras muy alto
y bueno, yo aprendí mucho de ella, pero sobre todo de Mónica Ojeda, escritora guayaquileña, actualmente reside en España. Ella es realmente una de los pilares de mi generación, ya, porque ella empezó a hablar desde esta potencia del decir desde el cuerpo, ¿no? Desde habitar el cuerpo, tomar conciencia del cuerpo, de las experiencias, del amor y también del dolor en el cuerpo. Entonces ella habla pues en Nefando, su novela ícono, ya, ella habla de, por ejemplo, de las palabras expresivas, ¿no? Al inicio hay una escritora que está buscando las palabras y me pareció muy sabio eso porque no se trata de buscar la palabra perfecta o la palabra correcta, más bien eso no es el objetivo, sino buscar la palabra expresiva, la que te permita sentir algo y que tenga llegada de gran alcance, porque bueno, todos estamos hechos de sentimientos también, de una alta capacidad emotiva, entonces eso es lindo activar. Gracias por la escucha. Sigue, Walter, por favor. Muchas gracias, Amanda. Walter. Gracias, Amanda. Sí, en cuanto a lo Amanda. Gabriel y Danilo, en que sí nacemos con la creatividad, es innata en nosotros de una u otra forma. En cuanto a la pregunta de Robert, particularmente sí, se van mirando a los artistas, a los que van haciendo, uno comienza a conocer cosas por información, ¿no? Por periódicos, por revistas, se comenzaba a conocer a los artistas, inspiraban a que uno quisiera ser también como ellos. Pero hay una etapa en que uno coge o escoge a alguien que lo marca, ¿no? En este caso, pues, ver las plumillas de Rogro Sandaverro me marcaron para yo hacer. Mi hermano menor que mí también plasma plumillas, hace plumillas, basado también en las obras de Rogro Sandaverro, se ha inspirado más que todo, ¿no? Y pues me interesó muchísimo lo de las casas, porque en mi ciudad natal, en Quevedo, vivía al lado de una casa grande, con chazas, por dentro muy linda, muy hermosa, y en ella vivía una tía abuela mía, ¿no? Una tía de mi abuelo materno. Yo visitaba esa casa, veía esas casas, veía donde ella cocinaba, y o sea, todo ese ambiente le va dando a uno también, le va dejando una herencia. No necesariamente puede llegar a producir algo uno inspirado en un tal o cual artista, sino que ya viene desde atrás con esa, se puede sacar con esa información hasta que llega un momento en que uno puede llegar a llega un momento en que uno plasma lo que estuvo viendo a través del tiempo. Y vuelvo, repito, la herencia, cómo es la genética. Sí, venimos, con esa predisposición a ser creativo. Muchos padres no alimentan, no lo impulsan a que ese hijo, esa creatividad que tiene, siga avanzando. Porque en el caso de mucha gente dice, no, un artista se muere, pero no es que necesariamente el hijo que tenga esa creatividad, que le guste pintar o que le guste armar carro, hacer algo, ¿no? Va a vivir eso, esa profesión, yo le llamo así. Y hay una frase que se dice, muy antigua, que dice que cada muchacho que nace viene con el pan bajo el brazo. Y el pan bajo el brazo es eso, la creatividad que uno trae. Ahora depende del estímulo de los padres para que él desarrolle y a un futuro le pueda servir o sirva como reserva en una emergencia.
dentro de la profesión que puede hacer estudiando, ya nació con una profesión, sea pintor, cantante, poeta, etc. Eso sí, gracias. Excelente, muy bueno. Igual dice Robert, Interesantísima expresión de Walter, cuando dice cada chico viene con el pan bajo el brazo y esa creatividad, el pan bajo el brazo. Qué buena frase. Qué buena frase. Danilo, perfecto. Recuerda que al pan y al vino vino. Oh. Ya, está que saca pica usted. Bueno, decir que mi acercamiento a la poesía no fue justamente en los poemas, sino en las biografías de Arturo Borja, Humberto Noguay Camaño, Medardo Ángel Silva. Y después de leer esas vidas, ¿no? Esas vidas cortas, pero fructíferas, me acerqué a la poesía de ellos. Y yo diría que ahí empieza toda este despertar dentro de la poesía. Pero de allí, como quien podría mencionar, pegué un gran salto con Octavio Paz, que es el escritor referente, porque me liberó de esas ataduras de la poesía que se hacía, ¿no? Anteriormente. Y eso me gustó mucho, ¿no? También Pablo Neruda tocó las puertas y entonces sentí que había encontrado o estaba encontrando un poco la voz poética. Yo creo que es necesarísimo siempre tener referentes, porque uno no puede nacer solo o en la música, o en la poesía, o en la plástica, porque debe de estar reflejado en alguien y a partir de allí se comienza a construir, a forjar su propia voz. Así es en los pintores, así es en los cantantes, así es en los poetas, en los novelistas, ¿no, verdad? Entonces son cosas significativas. Y entonces al ir encontrando su propia voz, vas haciendo tu propia huella. Y básicamente, para mí la poesía es una forma de liberación personal. Pero aquí viene algo muy raro que al final le va a sonar raro y de pronto a Amanda le va a sonar mucho más raro porque es poeta. El hecho de que yo no escribo por inspiración, sino que yo escribo por emoción que se va acumulando y que en un momento dado me siento en cualquier parte y toda ese contenido se va vertiendo en cualquier superficie, ¿no? Sea en lo que sea. Y entonces armo ese lenguaje que llamamos poesía. Y eso me pasó porque me pasó subiéndome a un colectivo, comiendo algo, tomando algo. Entonces ya como que mi ser mismo ya estaba alimentado de todas esas metáforas que estaban allí dentro de mí y simplemente querían salir de mí para construirse en un poema. Entonces yo no pienso mucho en la inspiración, ni tampoco en la famosa transpiración. Pienso mucho en la vivencialidad y en la existencialidad. Eso me pasa a mí, no estoy diciendo que eso sea así, pero mucha gente siempre me ha preguntado cuando he presentado mis libros. Por ejemplo, mi primer libro, Desde lo alto del insomnio, en 1993, era un libro casi regido a las palabras de los poetas guayaquileños que acabé de mencionar, pero después se fue liberando
sus propias ataduras la poesía y encontré mi propia voz. Bueno, yo no sé hasta cuándo será ese tema de mi propia voz, porque de pronto queda un hálito de aquello que uno ha leído y que ha vivido y que ha soñado. Y bueno, pero básicamente ese es el trabajo que pasa en mí en la poesía. Muchas gracias, César. Excelente, muy bueno. Muy bueno. El arte jamás ha de intentar ser popular. El público es el que ha de intentar ser artista. Oscar Wilde. Nosotros les haremos llegar a ustedes un certificado en reconocimiento a su valiosa participación. A ustedes, Yo pido una botella de vino. Yo no quiero certificado. De acuerdo. De acuerdo. Okay. Apuntamos también eso. A nuestros hermanos artistas plásticos, poetas, a David, a Robert Rosado, que ha estado también apoyándonos, director de la Ruch Art, a mi hijo David también, que ha estado, es otro David, el músico es David Ask, ¿verdad? ASC, y mi hijo David. El Centro Cultural Ecuatoriano Mario Ángel Silva y la Ruch Art agradecen su participación en el cierre de la exposición virtual de artes plásticas, intersecciones cromáticas geográficas, New Jersey, New York, Guayaquil. Mil gracias por su valiosísima participación. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches, hermoso compartir. Gracias igual, gracias a todos. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, David, gracias, Daniel. Gracias a todos los que participaron. Lucy Santiago, gracias, que estamos un cuarteto, Lucy, Robert, mi persona y Gabriel. Se nos ha alejado un poco Gabriel, por eso es la pandemia. Siempre estamos trabajando en algo. Hay que amarrarlo. Siempre. Sí. Con Gabriel hablando del asunto de la bohemia, ¿no? Bueno, con Gabriel hacíamos y a veces nos cogíamos a ver apoyándonos los dos para no caernos, pero caminábamos algún otro amigo. Siempre andábamos en taller de los amigos, ¿no? Y aquí en Estados Unidos pues no podemos hacerlo, aquí en el estado, pero lo hemos hecho unas 2 o 3 bohemias a través de internet también, la hemos hecho. ¿No, Gabriel? Excelente. Sí, pero a mí no me invitaron. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muy buenas noches. Gracias, Armando. Mil gracias por la participación a todos ustedes. Gracias. Un abrazo. Gracias, Daniel. Gracias igual. Hasta tomorrow. Ya, bye.